Cuando Dios usa mujeres comunes para dejar huellas eternas. Habíamos visto en cuanto a Eva, ¿no? El mes pasado, y ahora vamos a ver en cuanto a Sara, ¿sí? Y para comenzar este tiempo, quiero que todas puedan escuchar unos enunciados que voy a leer y que juntas podamos llegar a una conclusión. Vas a la guardia porque te sentís mal, te recepcionás, ni llegás a sentarte que te llama el médico para atenderte. Haces un pedido por Mercado Libre, terminás de pagarlo, te tocan el timbre y te entregan el pedido. El lunes conoces a un chico, se ponen de novios el día viernes y el día sábado se casan. Bueno, como verán, lo que acabo de leer son ejemplos inventados, ¿no? Yo los inventé. No son cosas que pasan, ¿no? ¿O sí? No. Eh, Puede ser que a veces vayas al médico y capaz que te atiendan ahí rápido, pero ¿esa es la realidad? No. Cuando compras algo en Mercado Libre, ¿te llega ahí al momento? No. ¿Te vas a casar con una persona que conociste el lunes? No, ¿no? Entonces, hay algo, ¿no? Una similitud en todos estos ejemplos que acabo de dar, ¿no? ¿Y qué es? Que no hay que no hay que esperar, ¿no? Porque vas al médico, a una guardia, porque te sentís mal y te anotas y enseguida ya te llama el médico. No suele pasar eso, ¿no? Tampoco con los otros ejemplos que di. Para todo tenemos que esperar, ¿no? Y, y así es la vida real, ¿no? Tenemos que esperar. No, no es lo que pasa, ¿no? En nuestra realidad. ¿Y a quién le gusta esperar? A Liam le gusta esperar. Normalmente no nos gusta esperar, ¿no? No es algo que nos guste, ¿no? Sino que queremos que las cosas sean así como al instante, ¿no? Al momento. Queremos que todo se vaya dando de una manera rápida, ¿no? Consecutiva. Y está claro, ¿no? Que en la vida nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones donde tenemos que esperar, ¿no? Y esta tarde yo quiero que aprendamos en cuanto a una mujer que tuvo que esperar, pero no esperar poco, sino esperar mucho, y que ella se cansó de esperar. Y esta mujer es Sara. Pero antes de empezar con el estudio, vamos a orar, ¿sí? Vamos a encomendar este tiempo en las manos de Dios. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque podemos estar aquí escuchando tu palabra, disfrutando este tiempo juntas. Queremos que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones, que nos puedas confrontar con tu palabra, Señor, que podamos salir edificadas, Señor, y que si tenemos que arrepentirnos, Señor, o tomar decisiones, que lo podamos hacer en esta tarde, Señor. Te agradezco por cada mujer que está aquí presente, Señor. Gracias porque es tu voluntad, Padre, que cada una de ellas pueda estar acá. Oramos por este tiempo y lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el título de nuestro tema que vamos a ver hoy es Sara, una mujer común que no supo esperar. Y tal vez estás acá y no conoces mucho de ella. Es por eso que vamos a hablar un poquito de su vida, ¿no? De la vida de Sara. En primer lugar, quiero decirte que Sara no se llamó siempre así, sino que se llamaba como Sarai, Sarai o Sarai. Algunas lo dicen de diferente manera. Y hubo un momento en que Dios cambió ese nombre de Sarai a Sara, ¿no? Y Sara quiere decir princesa. Ella fue la esposa de Abraham, era una mujer muy bella. Dice la Biblia que su aspecto era hermoso. Ahí encontramos en Génesis 11:30 otro dato, y en realidad es lo primero que se dice de Sara. Dice que ella era estéril, que no tenía hijos. Y cuando Dios llamó a su esposo Abraham, ahí en Génesis capítulo 12, ella tomó la decisión de seguirlo y de acompañarnos por diferentes lugares. Fueron por Mesopotamia, Canaán y también Egipto. Ella era la que se ocupaba de su casa, ella vivía en tiendas, entonces era
la que se ocupaba y preocupaba de que todo marche bien en el hogar. También vemos ahí en Génesis 18 que era hospitalaria. Cuando llegaron estos tres visitantes, ella los recibió, les preparó comida y sin saber que ellos eran ángeles. ¿Se acuerdan de esa historia? Y cuando hablamos de Sara, es imposible no hablar de su esposo Abraham, ¿no? Entonces, ellos habían salido de un lugar que se llamaba Ur de los Caldeos. Este lugar era un lugar pagano, tenían dioses, el dios como más fuerte que ellos adoraban era el dios Luna, que le decían. Y ahí en Génesis 12 vamos a encontrar el llamado de Dios a Abraham. Ahí mismo es cuando le promete que iba a ser una gran nación de él y de ella también, que los iba a bendecir y que les iba a dar una descendencia numerosa. Se les había prometido que serían padres de grandes naciones. Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 12, del versículo 1 al 4. Ahí yo leo. ¿Tienen todas? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Bueno, acá vemos que Abraham junto a Sara, ¿sí? Y otras personas más, salieron en busca de la tierra que Dios le iba a mostrar. Y en este punto ellos no sabían qué era lo que iba a pasar después con sus vidas, ¿no? No sabían nada de lo que les esperaba en el camino. Pero aún así, ¿ellos qué hicieron? Obedecieron, salieron, ¿no? Y vemos ahí en la historia de Sara que ella tuvo que pasar por muchas circunstancias, ¿no? Eh, Pasó por muchas situaciones donde ella mostró una actitud de respeto, ¿sí? Hacia su esposo, de sumisión y también de obediencia. Y esto fue tan trascendente que su ejemplo, ahí lo vemos en Pedro, en el Nuevo Testamento, que Pedro la reconoce y la pone de ejemplo para otras mujeres. Y dice, 1 de Pedro 3:6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, dijimos que Sara era como un ejemplo, ¿no? Para mujeres de la época de Pedro, pero también para las mujeres hoy en día en la iglesia, ¿no? Entonces, este aspecto del carácter de Sara la destacó y quedó como un buen ejemplo a imitar. Y la verdad es que nos gustaría quedarnos con eso, ¿no? Que ella fue sumisa, que respetaba a su esposo y que obedecía. Sin embargo, no es lo que hoy vamos a ver de Sara. Y recordemos que ellos no tenían hijos, porque ella, ¿qué era? Estéril, no podía tener hijos. Y su edad era 75 años de Abraham y 65 años de ella, Sara. Entonces, ¿cómo podía ser esto posible? ¿Cómo podía ser que de ellos salga una gran descendencia si eran viejitos y no tenían hijos? Y acá es donde quiero por ahí que nos detengamos un poco y ver, ¿no? Que Sara no podía tener hijos, ella era estéril. Y desde el principio se nos presenta en la Biblia a Sara con este gran problema. Y eso era algo que le causaba mucho sufrimiento a ella. Tal vez lo pensamos hoy en día y no es así, ¿no? Porque
muchas mujeres no quieren tener hijos. ¿Conocen alguna? Hay muchas, ¿no? Prefieren estudiar, prefieren dedicarse a trabajar, a tener su casa, su auto, a realizarse, ¿no? En diferentes cosas y no quieren tener hijos, no quieren tener esa responsabilidad, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. Todas las mujeres querían tener hijos y querían tener muchos hijos. Eso fue cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, en ese tiempo donde vivía Sara, no tener hijos era un gran problema. Era como tener tu vida arruinada. Y culturalmente también esto estaba mal visto. Y hay otra cosa muy importante, que el estatus social dependía en gran medida de la cantidad de hijos que tengas. Y también el tener muchos hijos te da una garantía de respeto, ¿no? De favor delante de las personas. Así que no tener hijos era algo realmente preocupante. Lo que Dios quería hacer era demasiado grande para la mente de Abraham y de Sara. Ellos eran viejitos, ¿cómo iba a ser que iban a concebir, ¿no? Y tener un hijo? Entonces ellos trataban de pensar cómo es que iba a suceder esto que Dios había prometido. Ahí leímos hace un momento en Génesis 12 la promesa, ¿no? De la descendencia, de, de toda la familia que iba a tener. Y vemos que Abraham, por ejemplo, hubo un momento en Génesis 15:3 que pensó que un siervo suyo iba a ser su heredero. Y esto era un pensamiento que al final Dios lo pudo corregir. Sin embargo, Abraham no era el único que estaba pensando cómo iba a ser que esto iba a suceder, cómo iban a tener un hijo. Sara también lo pensaba. Y tal vez se preguntaba qué podía hacer. Y vamos a ver que la historia de Sara trata de esperar en la promesa de Dios cuando todo parecía imposible. Las trabas más grandes eran por su edad, pero también por su esterilidad. Es por eso que en Génesis capítulo 16 vemos cómo ella actuó de una manera impaciente. Ella quiso tomar cartas en el asunto, como veía que no quedaba embarazada, le propuso a Abraham, a su esposo, tener un hijo, pero ella le iba a entregar a su sierva, a Agar, que ella era una sierva que habían adquirido en Egipto. Entonces se le iba a entregar a su esposo para que quede embarazada y de esa manera poder tener un hijo. Y nosotros por ahí, si nos ponemos a pensar en eso hoy en día, si bien se hace algo parecido, ¿no? No tenemos ahí en nuestras casas siervas, pero están los vientres de alquiler, ¿no? Entonces es fácil por ahí, es accesible, digamos, ¿no? Em, no accesible en el sentido de dinero, porque sé que cuesta mucho, pero hay opciones, ¿no? Pero en ese tiempo era una decisión culturalmente aprobada. Pero esto traería muchos conflictos. Vamos a leer juntas ahí el pasaje de Génesis 16, versículo 1 al 4. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora.
Bueno, acá tenemos un relato, ¿no?, de lo que pasó. Y quiero que veamos 3 acciones de Sara en medio de la espera. En primer lugar, vamos a ver que Sara cuestionó la bondad de Dios y dio lugar a la queja. Cuestionó la bondad de Dios y dio lugar a la queja. El versículo 2 dice, dijo Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y esto suena a reclamo, ¿no les parece? Entonces, Sara lo que está dando a entender acá es que Dios era malo al no darle lo que ella quería. Al fin y al cabo, estaba cuestionando el carácter bueno de Dios. Y recuerdan que la primera mentira que entró a este mundo fue con Eva y apuntaba a esto mismo, a hacer dudar de la bondad de Dios. La serpiente dio a entender que Dios no era tan bueno como decía ser. Y hasta el día de hoy nos sigue susurrando, ¿no?, en nuestros oídos, Dios no quiere que seas feliz. Si Él te amara, no te negaría tus deseos. Y qué gran mentira es esa, ¿no? Cuando Sara dice, ya ves, ella está apelando a la evidencia. Su lógica es, si Dios fuera bueno, no me haría pasar por esto. Como me hizo estéril, algo no cuadra con su bondad. Entonces, la queja en la vida de Sara está revelando lo que cree sobre la bondad de Dios. Es por eso que la queja es muy peligrosa. No es solo un desahogo, sino que es una teología práctica de cómo vivimos. Es decir, Dios, tu carácter no se ve en mi vida. No estoy viendo tu bondad en mi vida. Ella se estaba quejando de esta circunstancia, ¿no?, de que era estéril, pero al fondo se estaba quejando contra Dios, ¿no?, de una manera abierta. Y a la vez también estaba desconfiando del carácter de Dios. Entonces llegamos a la conclusión de que la queja de Sara revela su teología del momento, lo que ella creía en cuanto a Dios, y le está atribuyendo a Dios la causa de su dolor. Sara no dice, estoy pasando por esterilidad, dice, Jehová me ha hecho estéril. No es solo tengo un vientre cerrado, es Dios me cerró el vientre. Y esto es lo que hace toda queja. Deja de describir la circunstancia y empieza a acusar ¿a quién? A Dios, ¿no?, al soberano. Y cuando capaz que llegas a un punto que crees que Dios no es bueno, entonces no tiene sentido confiar en Él, ¿no? Y yo esto lo escucho mucho, ¿no?, de personas que tal vez son inconversas, ¿no? Y pasa algo malo y no confían en Dios. Pero eso también pasa dentro del pueblo de Dios, ¿no? En situaciones que atravesamos, dejamos de confiar en Él. En la Biblia también vemos el ejemplo del pueblo de Israel, que hizo lo mismo con el maná. No dijeron, tenemos hambre de otra comida. Dijeron, ¿para qué nos sacaste de Egipto para matarnos de hambre? En Éxodo 16:3. La queja siempre termina señalando a Dios como el responsable del mal. Y capaz que ustedes piensan, no, pero yo no le he hecho la culpa a Dios. No estoy con mi boca diciendo, Dios me hizo esto. Pero sí tenemos muchos pensamientos, ¿no?, en nuestra mente, y también en la forma en que actuamos se puede ver, ¿no?, que nos quejamos contra Dios. Y saben que Sara, al quejarse, también ella estaba ignorando todo lo que ya tenía. Y eso es lo que nos pasa también a nosotras, ¿no? Cuando nos quejamos, no vemos el otro lado bueno, ¿no?, por así decirlo. Sara había visto a Dios sacar a Abraham de Ur y a toda su familia, darle promesas, sostenerlos y cuidarlos en el camino, pero ahora ella está dudando. Y esto me lleva a pensar en la ingratitud. Esto es lo que había en el corazón de Sara. Ella no estaba para nada conforme con su situación. Y ahí en 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios
en todo, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Y sin duda el antídoto, ¿no?, para la queja, ¿cuál es? La gratitud, ¿no? El agradecimiento. Y el dar gracias en todo se refiere a todo, no hay mucho misterio en eso, ¿no? Es decir, en medio de cualquier circunstancia, cualquier situación, tenemos que darle gracias a Dios. Y el dar gracias a Dios nos obliga a cambiar una pregunta. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, debemos preguntar, ¿qué me está dando Dios en medio de esto? Es diferente la pregunta, ¿no? Si decimos, ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿No estamos quejándonos de alguna manera? Sí, pero si le preguntamos a Dios, ¿por qué me estás dando esto, Señor? ¿O qué? No, eh, esto que me das, ¿por qué, por qué me lo das, no? Y al ser agradecidas, no estamos negando el dolor, porque hay situaciones que son muy dolorosas, ¿no? Si no, seríamos insensibles, ¿no?, al dolor. Pero sí lo que hacemos es reconocer que Dios sigue actuando. Y tal vez no nos gusta atravesar por pruebas, ¿no? Pero en esos momentos debemos seguir confiando en Dios, ¿no?, en su fidelidad. La queja te hunde en lo que ves y la gratitud te levanta a ver quién está detrás. Y Sara no estaba viendo quién estaba detrás de ella, ¿no? No estaba viendo a Dios en esa situación. Ella tenía la vista corta, solo podía ver lo que estaba atravesando. Y es por eso que se encerró en sí misma y se miraba a sí misma, se autocompadecía. La queja de Sara muestra que el problema más grande de la esterilidad no era biológico, sino que era teológico. Su corazón creía que Dios no era bueno en su caso, y mientras esa idea no cambie, ninguna solución humana iba a poder traer paz a su corazón. Y tal vez si nos ponemos a pensar, ¿no?, en la vida de Sara y en esto, ¿no? Capaz que nos ponemos como de su lado, ¿no? Y comprendemos esta impaciencia, ¿no? Porque ya habían pasado 10 años de esperar esa tan anhelada descendencia. Ellos eran ya cada vez más grandes, se iban las fuerzas, ¿no? Y ¿sabes qué, Sara, después de esta larga espera, ella entra en una fase de resignación y se desalentó y también empezó a no creerle a Dios. Ella miró su vientre, miró su edad, su cultura también, pero lo que no midió fue el poder de Dios, lo que Dios podía hacer en su vida. La queja también la convenció de que Dios llegó tarde, así que ahora ella tenía que llegar a tiempo, tenía que hacer algo. Y quiero hacerte unas preguntas. ¿Cuál es la frase de queja que estás repitiendo? Ya ves que Dios me dejó sola, ya ves que Dios no me da trabajo, ya ves que Dios no sana, ya ves que Dios no salva a mi hijo, a mi hija, ya ves que Dios no salva a mi esposo. ¿Sabes que todas estas frases revelan dónde estamos cuestionando la bondad de Dios? Y a veces se dice, ¿no?, que tenemos que agradecer por los problemas. Eh, y creo que eso no está bien direccionado, ¿no? Sino que tenemos que agradecer en el problema, porque creo que ninguna quiere pasar por situaciones dolorosas, ¿no? A veces las tenemos que atravesar y, y en la Biblia nos dice que las vamos a pasar, ¿no?, en algún momento, pero tenemos que agradecer en medio de ese problema y tenemos que decir, Señor, no entiendo esto, pero te reconozco acá en esta situación.
Entonces Dios era quien había cerrado el vientre de Sara, pero ella quiere buscar una solución, quiere abrirlo por sus propios medios. No quiere esperar en Dios, no quiere esperar en esa promesa, ¿no? En el cumplimiento de esa promesa. Entonces, tratando de buscar una solución y queriendo tener respuestas, es que Sara cede a la tentación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, que es descartó el plan de Dios. Sara, en la espera, descartó el plan de Dios. Y hay una gran diferencia, ¿no?, de confianza entre los planes de Dios y los de Sara. Y ella lo evidenció muy bien con el quizá. Decide confiar en sus propios planes y no en los de Dios, a pesar de que en su plan e intento la única garantía que tenía ella era un quizá. Dice el versículo: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Entonces Sara no estaba completamente segura de que esto iba a resultar, ¿no? No sabía si su atajo iba a salir bien. Ella estaba creyendo que tenía que hacer algo por su problema. También interpretó mal su rol de ayuda idónea. No creyó que solo Dios era el que podía revertir la situación. Y no solo eso, sino que además dejó de lado los principios de procreación dados en Génesis 1, 27, 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Ella, al parecer, ya no podía esperar más, estaba desesperada. Y así lo deja ver su petición, ¿no? Te ruego. Y esto me llamó mucho la atención, ¿no? Esta frase, te ruego. Es muy interesante porque se refiere a un ruego insistente y continuo. No es que ese día fue Sara a Abraham y le dijo, te ruego que hagas esto, sino que venía Sara, vaya a saber uno cuánto tiempo, ¿no?, insistiéndole para que pueda llevar a cabo, ¿no?, este plan que ella tenía. Entonces ella estaba tratando de persuadir a su esposo para que haga lo que ella quería. Y me llevaba a pensar en cuántas veces actuamos como Sara, ¿no?, en ese sentido de ponernos en ese lugar, ¿no?, de insistencia y de no parar hasta cumplir nuestro objetivo, ¿no? Yo creo que a todas nos pasó, ¿no?, de querer tanto algo que hacemos lo que sea por lograrlo. Y eso refleja necedad, ¿no? Necedad en el corazón. Y es un peligro, ¿no?, vivir así en ese límite. Entonces la queja no solo la hizo hablar mal de Dios, sino que también la hizo actuar sin Dios. La desesperación y el no querer esperar más finalmente la llevaron a una solución entre comillas. Ella estaba decidida a dar su sierva a su esposo para que pueda concebir. Y ella pensó que con esto iba a poder construir esa descendencia, ¿no?, que necesitaba. Y puede ser que quizá ella pensaba en alcanzar esas promesas que Dios le había dado, pero también puede ser que quería hacerlo por un deseo egoísta, ¿no?, de agrandar su familia. Sus pensamientos la engañaron, haciéndole pensar que lo que propuso estaba bien. Después de todo, era algo normal. Recordemos que la promesa de Dios a Abraham en Génesis 15:4 era que un hijo suyo les heredaría. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, y se refiere a un siervo de Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que la solución que propuso Sara no era lo que Dios quería, no era lo que Dios aprobaba, ¿no? ¿Y hay alguna cosa que estás viendo como bueno a pesar de que Dios le llama malo? ¿Estás queriendo ayudar a Dios
a resolver tu problema? Sara intentó buscar soluciones, ¿no?, en los recursos de este mundo. Ella perdió de vista la promesa de Dios y también cambió el modo natural, ¿no?, de poder concebir un esposo y una esposa. Ella quiso ayudar a Dios y a hacer las cosas en sus tiempos y no en los de Dios. Y hay algo que estaba muy claro, es que Dios quería darles un hijo. Él lo había prometido y era algo seguro, ¿no? Era la palabra de Dios a lo que ellos tenían que creer. Pero Sara ya no quería esperar más. Era muy difícil para ella. Y en ese tiempo era normal entregar a la sierva para que pueda concebir, ¿no? Era la cultura del momento. Y yo me imagino a Sara ahí manejándose de una manera natural, ¿no? Con sus cercanos y diciendo, sí, voy a hacer esto, voy a darle mi sierva a mi esposo. Para nosotros es una locura, ¿no? Hoy en día, pero era normal en ese tiempo. Pero lo que ellos no entendían, y digo ellos porque Abraham también fue parte de esto, ¿no? Es que Dios tenía otros planes para ellos, tenía otros propósitos. Y su plan, por más que resultó un éxito, ¿no? Fue un plan miserable porque trajo muchas consecuencias. Y esto me llevaba a pensar que hay cosas que son legales, que son aceptables, pero no significa que sean la voluntad de Dios, ¿no? Y eso creo que es algo que se aplica para todo en nuestra vida. Y también Sara tenía una falsa esperanza. Ella pensaba que si la situación cambiara, iba a ser feliz, iba a estar realizada, ¿no?, con ese hijo. Ahí en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, vamos a leerlo. Acá nos dan órdenes claras de cómo debemos manejarnos. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es un proverbio de Salomón que le habla a su hijo y le muestra cómo debía vivir, ¿no?, una vida sabia. Y durante todo el capítulo va a hacer énfasis en confiar en Dios. Dice ahí, fíate de Jehová. Fiar es confiar, apoyarse, descansar el peso en algo, de todo tu corazón, no a medias, sino con todo tu ser. Es Proverbios 3, versículos 5 y 6. Y no te apoyes en tu propia prudencia, no te guíes por la lógica, por la experiencia, ni tampoco hagas un plan B. Salomón no nos dice que la razón es mala, sino que no debe ser nuestro apoyo principal, no es lo primero que a lo que tenemos que recurrir, porque esto es resolver las cosas dejando a Dios afuera, ¿no?, de lado. Y así lo hizo Sara, ella dejó a Dios afuera. Y tal vez esto choca mucho, ¿no?, con nuestra cultura hoy en día, porque en el mundo vamos a encontrar que nos dicen, confía en vos mismo, vos podés seguir tu corazón. Y en la Biblia vamos a ver que nos dice todo lo contrario a eso, ¿no? Que nuestro corazón es engañoso, que no tenemos que guiarnos según nuestros deseos, que no podemos confiar en nosotros mismos. Eso es un gran error. En quien nosotros tenemos que confiar, ¿en quién es? En Dios. Reconócelo en todos tus caminos. Eso quiere decir incluirlo, darle lugar en toda decisión, en cada área de nuestra vida, no solo en lo espiritual. Hay decisiones que tenemos que tomar en cuanto a nuestras relaciones, ¿no?, con tal vez familiares, amigos, compañeros de la escuela. También hay decisiones en el trabajo, decisiones en la economía. Y Él enderezará tus veredas. Enderezar es hacer algo recto, allanar, quitar obstáculos. Y es importante, ¿no?, que entendamos bien la palabra.
si nos dice que hay que enderezar, es porque muy derecho no se está, ¿no? Entonces, Dios está ahí para enderezar nuestros caminos, ¿no? No es que nos promete que no va a haber nada, que no va a haber obstáculos en nuestra vida, sino que Él va a estar ahí para quitarlos. Sara hizo todo lo contrario a esto. Ella confió en su propia prudencia. Y vamos a hacer un contraste de estos versículos con la forma en que actuó Sara. Ella no se fió de todo corazón, sino que dudó. 10 años habían pasado ya de la promesa de un hijo. En vez de seguir confiando, ella miró su vientre estéril, su edad y concluyó que Dios necesitaba ayuda. Eso es confiar a medias, creer que Dios podría, pero si ella armaba un plan. Sara tampoco se podía fiar de alguien a quien acababa de acusar de darle daño, de hacerle daño, perdón. Se apoyó en su prudencia. Sara buscó una opinión propia y una solución propia. Quizá esa palabra, ¿no? Es una palabra clave. Ella usó su prudencia cultural. Tenía lógica poder engendrar de esa manera, ¿no? Había precedentes, todo tenía sentido, pero, ¿qué nos dice Proverbio? No te apoyes ahí. La prudencia humana sin Dios te lleva a soluciones rápidas que generan conflictos largos. No lo reconoció en el camino. Ella actuó sin consultar a Dios. No se registra que ella haya orado ni esperado una dirección de Dios. No lo vemos a eso. Lo que ella hizo fue tomar el camino y después pedirle a Dios que la bendijera, ¿no? Reconocerlo en el camino hubiera sido decir: Señor, sigo estéril, te sigo esperando, te reconozco en esta espera. Y por último, Dios no pudo enderezar esa vereda, pero no pudo porque Sara no se la entregó. Es más, ella la torció, ¿no? Fue en otra dirección. Le costó a Sara 14 años de dolor familiar. Y no nos vamos a centrar en las consecuencias futuras, pero sabemos que esta solución que ella decidió tomar, ¿no? Afecta hoy en día al mundo, ¿no? Con el tema de las guerras. Y todo esto pasó porque ella malinterpretó las promesas y los principios de Dios. Ella no estaba de acuerdo con su realidad. Y tal vez vos digas: no, pero yo no tengo problemas con eso porque yo puedo tener hijos, no tengo problemas para esperar en tener hijos, no tengo problemas de infertilidad, pero el punto no es este caso, ¿no? En particular, sino que hay situaciones que pueden afectar tu vida. Y capaz que son situaciones que no querés aceptar, que no querés, ¿no? Y que te traen dolor, que te traen queja. Y algunos ejemplos pueden ser una mala salud, la relación con tu esposo inconverso o tu esposo no comprometido, la economía del hogar, tu físico, la soltería, la relación con los hijos inconversos. Hay muchas cosas que nos pueden causar dolor, ¿no? Y son circunstancias a veces extremas que tienen toda la capacidad de desalentarnos, de angustiarnos, de traer dolor, ¿no? a nuestras vidas. Pero eso puede empeorar si nosotros malinterpretamos, ¿no? la escritura del Señor. Y una pregunta, ¿no? ¿Cómo preferimos vivir? O mejor dicho, ¿cómo estamos viviendo? ¿Según nuestros deseos o según los planes de Dios? Es importante que vivamos confiando en la palabra de Dios. Cada vez que actuamos sin confiar en la palabra de Dios, el resultado va a ser error, ¿no? Vamos a terminar pecando. Y la tercera y última acción de Sara en la espera es que le creyó a Dios. Al final le creyó.
Y esta historia no termina en Génesis 16 con todo este lío de Agar, sino que termina en Génesis 21 con una frase que lo cambia todo. Dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Eso dice Génesis 21:6. Y noten que es la misma mujer, es Sara quien dice esto, y usa las mismas palabras, me ha hecho. Pero vemos que hay un corazón distinto acá. Sara había cambiado ya su teología, su forma de ver a Dios. De acusarlo por no poder tener hijos, ahora pasa a reconocerlo, ¿no? En Génesis 16, Sara decía, Jehová me ha hecho estéril. Y en Génesis 21, Dios me ha hecho reír. ¿Y qué es lo que cambió? Su forma de ver a Dios, ¿no? En medio de esta circunstancia. Para este momento todavía no tenía a su hijo en sus brazos, pero muy pronto lo iba a tener. Y reconocer a Dios en el camino, como dice Proverbios, que lo vimos recién, es dejar de señalarlo a Él como el causante de nuestros problemas y empezar a verlo como el autor de la solución. Sara, por no querer esperar, se desvió, ¿no?, del propósito de Dios. Ella falló, pero Dios la hizo volver y ella pudo confiar. Lo que ya había pasado con Agar quedó atrás, ¿no? Ahora era una nueva Sara. Y finalmente se nos da el testimonio de fe de Sara. Ahí en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y con Sara se cumple literalmente, ¿no?, de esta manera, ¿no? Después de 25 años, Dios abre su matriz y ella puede concebir y nace su hijo, ese hijo tan esperado, ¿no?, el hijo de la promesa. Y vemos que el autor de Hebreos la pone en esta galería de la fe a ella. Y no la pone por ser una mujer perfecta, por ser ejemplar en todo, sino que porque hubo un momento que ella creyó que Dios era fiel, creyó en el que había prometido. Ella pudo vencer su queja y volvió a reconocer a Dios. Sara tuvo que aprender a esperar y también aprender a no apoyarse en su propia prudencia. Y en este momento de su vida, ella no llegó a comprender, ¿no?, los propósitos, los planes de Dios y en la historia de la redención, de que ella iba a ser parte, ¿no? Entonces yo te pregunto, ¿cuál es esa situación en la que tenés que dejar el control en las manos del Señor y así poder ver cómo sus planes perfectos y más altos se llevan a cabo? ¿Qué es lo que tenés que entregarle al Señor? ¿Qué es con lo que estás luchando, ¿no?, que está ahí en tu corazón y te cuesta entregarlo? ¿Qué es lo que te está causando dolor? Y vemos que la vida de Sara no fue un camino de rosas, ¿no? Tal vez no pudimos ahondar tanto en toda su historia, pero su vida estuvo marcada por muchos desafíos, desengaños, pruebas, tuvo que partir, salir de muchos lugares, tuvo que escaparse, hubo crisis, hubo dudas y lo que pudimos ver, ¿no?, de ella, una larga espera. Sara estaba con su mirada puesta en la situación, mas no en la promesa de Dios. Pero un día ella entendió su incapacidad, entendió que no podía por sus propios medios. Entonces ahí podemos ver que ella maduró en su fe. Ella tardó en entender, pero necesitaba ese tiempo de espera, necesitaba todo ese tiempo. Y al principio vemos que ella atendió a la voz de sus sentimientos, no de sus deseos, en querer buscar una solución, pero después ella atendió a la voz de Dios, pudo ser obediente, pudo creer en las palabras de Dios, pudo reconocer también la voluntad del Señor y tomó en serio sus promesas. Y para ir terminando, quiero leerles un fragmento de un autor que encontré mientras estudiaba y dice, la única posibilidad de conseguir paz y libertad
es entregar las riendas, entregar a Dios el control y creer que podemos encomendarle a Él todo lo que a nosotros se refiere. Cuanto más profunda sea nuestra comunión con Dios, más confiaremos en Él. Y cuanto más confiemos en Él, menos tendremos que comprender todas las cosas. Cuando hayamos entendido y practicado esto, ahí estaremos en paz y disfrutaremos de la voluntad de Dios. Y qué gran verdad, ¿no? Porque creo que ahí está el secreto, ¿no? En nuestra comunión con Dios, en pasar tiempo con Él, y creo que eso es algo que nos va a llevar a reconocer lo que es Dios y no dar lugar a las dudas, a las quejas. Y es mi deseo, ¿no? Que para todas nosotras podamos ver la bondad de Dios en nuestras vidas, en cada una, que podamos hacer su voluntad por sobre todas las cosas y que podamos creer, ¿no? Con todo nuestro corazón en Él, en sus planes, en sus propósitos. Tal vez ahora no veas nada, ¿no? O veas todo muy, muy oscuro, muy gris, pero en algún momento todo eso se va a aclarar. Y no estoy diciendo con esto que eh, Dios va a solucionar todos los problemas, ¿no? Eh, Hay cosas en nuestra vida que las tenemos que atravesar. O sea, el problema más grande que tenemos es nuestro pecado. Y de eso sí nos quiere liberar el Señor, ¿no? Entonces, las animo, ¿no? Que nuestro lugar más seguro sea en el Señor, ¿no? Y que podamos creerle a Él, que podamos creer en sus promesas, que podamos aferrarnos a su palabra con todo lo que somos y hacer como Sara, ¿no? Que en un momento ella decidió creer, ¿no? Ya no, ya dejó las dudas atrás, dejó las quejas atrás y puso su mirada en el Señor, ¿no? Para poder creerle con todo su corazón. Y es mi deseo, ¿no? Que todas podamos apuntar a eso. Así que vamos a terminar orando en este tiempo. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque podemos estar aquí reunidas, Señor, y cuánta queja que hay en nuestra vida, Señor. No valoramos, Señor, tu carácter, no miramos tu bondad, sino que muchas veces nos centramos en nosotras mismas y queremos buscar soluciones que son de este mundo, Señor, o nos ponemos impacientes y, y pecamos contra ti, Señor. Te pido que nos ayudes en nuestras debilidades, que, que podamos recurrir a ti, Señor, tanto para salvación, Señor, pero también para que tú puedas santificar nuestras vidas cada día, Padre. Gracias te doy, Señor, por este tiempo y dejamos lo que resta de esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús, amén.